Hoy vamos a estar hablando del protocolo unificado transdiagnóstico para los trastornos emocionales de Barlow. Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 46 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de protocolos, principalmente del protocolo unificado y transdiagnóstico de Barlow para los trastornos emocionales. Si no sabes qué es un protocolo, mucho menos qué es un protocolo transdiagnóstico, quién es Barlow y qué son los trastornos emocionales, cómo se diferencian de los trastornos de ansiedad y depresivos, que son los que más escuchamos nombrar, quédate en este episodio porque vas a aprender un montón de esos temas. Así que vamos a empezar por el principio, que es como para dar un poco de contexto de por qué y cómo surge este protocolo transdiagnóstico. Primero tenemos que recordar el surgimiento de los tratamientos con apoyo empírico, que son estos tratamientos protocolizados basados en trastornos, y esos trastornos estaban basados en las etiquetas diagnósticas del DSM. Entonces no teníamos anteriormente un protocolo transdiagnóstico porque asumíamos que cada protocolo se debía dirigir a un trastorno específico. Entonces teníamos protocolos para trastornos de ansiedad, protocolos para trastornos depresivos, protocolos para trastornos de la conducta alimentaria y así. Teníamos distintos protocolos para distintos trastornos o distintos problemas clínicos. Eso es lo que yo muchas veces menciono como la clínica de los trastornos o la clínica del DSM. Lo que ha ido sucediendo en la actualidad es que pudimos reconocer que muchos de esos trastornos tenían más similitudes que diferencias. Entonces nos empezamos a centrar más en aquellas cosas que compartían esos trastornos más que en las diferencias que tenían entre sí. Además, las investigaciones cada vez arrojaban más luz acerca de que los trastornos se superponían, es decir, se combinaban, había mucha superposición de fenomenología clínica. Había gente con ansiedad y con depresión al mismo tiempo. Había muchos de estos estados mixtos, entonces no nos servía tanto separar el trastorno de ansiedad del trastorno depresivo. Entonces, bueno, sobre esta base histórica, donde se generaron primero los tratamientos con apoyo empírico, después los protocolos de tratamiento para cada una de las etiquetas diagnósticas, y luego se empezaron a producir estos avances de ver, hay comorbilidad, hay muchos diagnósticos juntos, hay superposición diagnóstica, hay un montón de procesos comunes a estos diagnósticos que nosotros consideramos en forma independiente. Es así que se fueron desarrollando tratamientos que son aplicables tanto a trastornos de ansiedad como trastornos afectivos o depresivos. Entonces, estos trastornos, que Barlow va a tomar la denominación de trastornos emocionales, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, pero básicamente es la unión o la reunión de la ansiedad y la depresión juntas, la superposición ansiedad-depresión, o sea, todo ese espectro, y lo que se hizo fue generar un protocolo unificado, o sea, para todos los trastornos emocionales y de manera transdiagnóstica. Independientemente cuál sea la etiqueta del DSM, podemos aplicar este protocolo, lo cual simplifica un montón de cosas para los clínicos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de todas esas cosas. Entonces, lo que dice Barlow es que el protocolo unificado lo que intenta es aprovechar todas las aportaciones que fueron realizadas por las teorías cognitivas conductuales, por todo el avance empírico de la psicología basada en evidencia, y tratar de generar un protocolo que pudiera ser o tener como blanco esto que él denomina trastornos emocionales, que así describe a los trastornos de ansiedad y a los trastornos del estado de ánimo, que son dos trastornos que siempre históricamente se mostraron como separados en el DSM, pero que la verdad es que comparten un montón de cosas y que los estados mixtos o las combinaciones de estos trastornos, o que primero esté la ansiedad y después la depresión, es muy frecuente. Entonces, la idea de este autor tan reconocido como es David Barlow fue generar un protocolo que pudiera abordar
todas estas problemáticas atendiendo a la perspectiva transdiagnóstica, que hace más foco en las cosas que tienen en común los problemas psicológicos que en las diferencias que nos aportan las etiquetas diagnósticas. Y acá aparece el concepto de regulación emocional, como también como una habilidad importantísima, porque dice el autor que es un proceso que influye tanto en la aparición como en la intensidad como en la expresión de muchas de las emociones y que parece ser un componente muy importante para desarrollar y mantener la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. Entonces esto también tiene que ver con un poco con un espíritu de época, vamos a decirlo, porque la regulación emocional está muy de moda hoy por hoy, tanto como la validación, así como todo el mundo dice hay que validar tal cosa. Para mí que una buena intervención tendríamos que empezar por validar. Bueno, no siempre hay que validar cualquier cosa, ni eso es una intervención así por sí mismo, pero así como se habla de validar, de aceptar, de la vida valiosa y todo eso, que se habla mucho hoy en los temas psicológicos, siempre hay como temas que van rondando, y hace unos 10 años este texto de Barlow tiene ya unos cuantos años, o sea, a nosotros nos llega. Yo me acuerdo que conocí este protocolo en 2014, más o menos, si no me equivoco, era 2014-2015. Pude adquirir el libro en 2017 y nosotros estamos hablando hoy de este protocolo. Es muy interesante, pero lo cierto es que, si no me equivoco, el año de publicación es de 2008, alrededor de 2010. O sea, ya tiene como unos 10 o más de 10 años la publicación de este texto. Y en ese momento estaba muy en boga regulación emocional, el concepto de regulación de las emociones. Hoy también, regulación emocional. Hoy también se habla mucho del sobrecontrol emocional. Bueno, hay como ciertos tópicos que están muy presentes a veces en la psicología, como son los que más se hablan, como hoy pasa con validar o aceptar o tener una vida valiosa y ese tipo de cosas. Entonces, la regulación emocional se toma como un proceso principal que se ubica en el centro de todas estas problemáticas clínicas. Por tanto, noten, vayamos pensándolo así, que va a ser un blanco principal del tratamiento, la regulación emocional, ¿no? Con distintas técnicas e intervenciones que implican, ahora vamos a hablar un poco de los módulos del tratamiento que propone este protocolo unificado, pero la regulación emocional va a ser uno de estos procesos a atacar, porque justamente está como en el centro de todos los problemas psicológicos de estos dos principales, que son ansiedad y depresión, ¿no? Respecto a la eficacia que tiene el protocolo unificado, Barlow señala que ha sido preparado y desarrollado para ayudar a personas que presentan trastornos de ansiedad y depresión unipolar. Esto no quiere decir que no se pueda llegar a utilizar en otros trastornos no especificados o para personas que presentan una fenomenología subclínica de presentación de síntomas, pero lo cierto es que es para ansiedad y depresión unipolar, ¿sí? Pero se ha comprobado y se ha utilizado en trastornos de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada. O sea, se hicieron distintos ensayos. Lo que no descarta el autor es que se puedan utilizar algunas intervenciones o pasos del protocolo para otras presentaciones de trastornos no especificados. Pero principalmente, si ustedes dicen, bueno, ¿para qué me puede servir? ¿O para qué voy a utilizar el protocolo unificado de Barlow si lo aprendo? Bueno, para toda la amplia gama de fenomenología, ansiedad, depresión, trastornos de ansiedad y depresión. Para que ustedes se den una idea de esto que hablamos de la superposición diagnóstica y de la importancia de los procesos transdiagnósticos, o sea, aquellos procesos que son comunes a distintos problemas clínicos, independientemente de la etiqueta que le pongamos, fíjense el caso de la depresión y el trastorno de ansiedad generalizada. Es un gran ejemplo, porque nosotros sabemos por investigaciones que aproximadamente el 70-80% sufren de trastorno de ansiedad generalizada como etiqueta, tienen también o cumplen los criterios para un trastorno depresivo. Entonces es como que hay algo que falla de la nomenclatura que usamos. Si nosotros tenemos que usar dos nomenclaturas diferentes, como dos cosas diferentes, para señalar un trastorno de ansiedad generalizada y otro depresivo, pero resulta que cada vez que señalo una cosa como ansiedad generalizada coexiste siempre o en el 80% de los casos la depresión, bueno, algo está fallando. Mi sistema diagnóstico no es muy bueno, porque el sistema diagnóstico funciona por diferenciación,
por etiquetación, pero resulta que todas esas etiquetas siempre están superpuestas. Entonces, ¿para qué voy a diferenciar algo que siempre se presenta como superpuesto? No tiene sentido. Bueno, esos son los problemas que se encuentran los sistemas categoriales al diagnosticar. Nosotros hablamos mucho de diagnósticos en psicología, si no me equivoco en el episodio número 6, que hablamos de diagnósticos en psicología. Vayan a ese episodio para complementar porque antes de entrar en toda la movida transdiagnóstico, hay que saber un poco qué son los diagnósticos dimensionales y categoriales y qué problemáticas tienen. Porque lo transdiagnóstico justamente surge como una respuesta o como una forma de solución a esos problemas. Y aquí es donde Barlow nos explica que justamente el protocolo unificado se desarrolló para hacer frente a este problema de la comorbilidad. La comorbilidad, para quien lo escucha por primera vez, es un término que indica la superposición diagnóstica del DSM, es decir, la presentación de varios diagnósticos en un mismo paciente. Eso se llama comorbilidad. Un paciente cumple los criterios para un diagnóstico, pero también para otro, y también puede cumplir para otro, para un tercero. Eso se llama comorbilidad. Entonces, lo que hace un protocolo unificado es justamente abordar una presentación clínica que es también comórbida, es decir, que se presenta como una superposición de fenómenos clínicos. Eso es un poco lo que intenta explicar el autor y un poco la respuesta que intenta dar el protocolo unificado. Entonces, para hacer un pequeño resumen de esta primera parte del podcast, vimos que cuando nacieron los tratamientos con apoyo empírico, surgieron distintos protocolos para abordar distintos trastornos, porque entendíamos que los problemas psicológicos eran problemas que tenían una etiqueta diagnóstica cada una y eran todos diferentes. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que los problemas psicológicos tienen muchas cosas en común más que diferencias y nos empezamos a centrar en esos aspectos en común. Una vez que nos centramos en las cosas en común, empezamos a tomar una perspectiva transdiagnóstica que trasciende a la visión de los diagnósticos uno por separado, porque empezamos a ver lo que tienen en común. Y una vez que descubrimos qué es lo que tienen en común, empezamos a generar protocolos, ahora sí, también paso a paso de tratamiento, pero que abordan estas cuestiones comunes y transdiagnósticas, para poder hacer una intervención clínica con cierta independencia, porque acá Barlow nos está hablando de ansiedad y depresión, pero con cierta independencia de la etiqueta del DSM, por eso se llama protocolo unificado transdiagnóstico, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora nos vamos a meter un poco más en lo que es la naturaleza de esto que se llama trastorno emocional y por qué Barlow deja de utilizar la terminología trastorno de ansiedad y trastorno depresivo. Vamos a ver qué es esto del trastorno emocional y cuáles serían las características comunes que comparten estos trastornos emocionales. Barlow hace dos observaciones principales. Una, la que ya veníamos hablando, que era la superposición, donde vemos que hay muchísimos trastornos de ansiedad que tienen como superpuestos problemas de depresión, con lo cual coexisten los dos. Pero hay otro dato que es muy interesante, que es que cuando se realiza un tratamiento psicológico para un trastorno de ansiedad, se suele producir una mejoría también en el trastorno del estado de ánimo que estaba asociado, que no se está abordando específicamente. Es decir, una persona recibe un tratamiento para un trastorno de ansiedad y resulta que después mejora también para la depresión. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es como que no, como que la lógica de los diagnósticos sigue sin cerrarnos, ¿no? Y después Barlow menciona que la investigación actual sobre los trastornos emocionales sugiere dos dimensiones específicas del temperamento. Como que ya se está basando más en lo que hay en común, como decíamos, que en la diferencia entre las etiquetas diagnósticas. ¿Cuáles son esas dos dimensiones en común del temperamento? Bueno, la afectividad negativa o neuroticismo, y luego está la otra que es la afectividad positiva o extroversión, ¿sí? Esta es una de las dos dimensiones que se señalan. Para el autor va a ser muy importante este concepto de afecto negativo. De hecho, él lo ubica como, en la etiología de estos problemas, ubica una teoría que se llama de la triple vulnerabilidad, que ahora la vamos a explicar, y una de las vulnerabilidades es la vulnerabilidad biológica generalizada, que se centra justamente en considerar una base genética de temperamentos que se podrían etiquetar con la palabra ansiedad, neuroticismo o afecto negativo o evitativo, también podría ser una etiqueta. Él utiliza también conducta inhibida
Esto estaría como en la base de los problemas. Él lo llama vulnerabilidad biológica. Después está la vulnerabilidad psicológica generalizada, que es la tendencia a experimentar ansiedad y estados afectivos negativos. Y bueno, esto en conjunto de experiencias, aunque no siempre van a ser perjudiciales o van a generar un trauma o un trastorno, son sensaciones que producen falta de control, incertidumbre y demás. Y luego, por último, está la vulnerabilidad psicológica específica. O sea, miren qué interesante esta teoría de la triple vulnerabilidad, porque ayuda muchísimo a pensar la causa de estos problemas, porque muchas veces no lo sabemos con toda exactitud. Sí vemos cómo se mantiene, sí vemos cómo podemos intervenir, pero no sabemos exactamente el origen específico. Entonces Barlow resume esto de la vulnerabilidad biológica generalizada. O sea, hay como una base biológica que tampoco sabemos bien qué es, pero consideramos que hay un efecto negativo, algo biológico. Después está la psicológica generalizada, que también es una tendencia a experimentar ansiedad o estados afectivos negativos. Pero después está la específica. La específica sí, la vulnerabilidad psicológica específica, se refiere a una forma específica que tenemos de aprender una respuesta particular ante la ansiedad. Eso tiene que ver con la ontogenia del individuo, y es lo que normalmente cuando hacemos una hipótesis de origen del problema, nos vamos a intentar definir, bueno, cuándo empezó a pasarle todo esto a una persona. En general, cuando hablamos de hipótesis de origen o cómo fue esto aprendido, o cuando hacemos un análisis funcional, normalmente estamos haciendo referencia a la vulnerabilidad psicológica específica, a este momento en el cual la persona comienza a interactuar con la respuesta de ansiedad o con las situaciones estresantes de la vida de una forma particular que contribuye con ciertas respuestas, normalmente de escape o de evitación, a mantener ciertos problemas. Entonces ahí es donde nosotros sí podemos intervenir, en ese patrón aprendido. Pero luego lo que se trata de vulnerabilidad genética, evidentemente un psicólogo no va a poder intervenir, pero está bueno tenerlo en consideración, siempre lo tomamos como una variable disposicional. La variable psicológica generalizada tampoco es algo que podamos aprender con H en el medio fácilmente, pero la específica sí, porque se refiere a, bueno, cómo fue que esta persona que tenía cierta vulnerabilidad aprendió a responder de esta forma particular, ¿no? Y ahí nos saltamos podemos evitar, podemos pasar por alto esto de tener que definir si es un trastorno depresivo o si es un trastorno de ansiedad o si es... Podemos evitar esas etiquetas y podemos basarnos en este tipo de explicaciones del problema clínico, y a mí me parece que es muy útil lo que hace Barlow con la denominación de trastorno emocional como una etiqueta que engloba todos estos problemas clínicos que antes lo teníamos todo por separado. Encima tenemos como 10 trastornos de ansiedad dentro, varios trastornos depresivos dentro de los trastornos del estado de ánimo. Era un lío diferenciar todo esto. Y acá, cuando entendemos eso, es donde aparece el papel fundamental que tiene la regulación de las emociones en todo el tratamiento y en todo el protocolo unificado. De hecho, Barlow ya al comienzo del libro lo empieza a decir esto. Y claro, porque si nosotros vemos que las estrategias que nosotros utilizamos para regularnos son las que van a influir en mantener o no la expresión de ciertos afectos negativos, como les llama él, de ciertas emociones, y de regularnos, bueno, si nosotros aprendemos formas o maneras de regularnos emocionalmente, vamos a aprender también formas de lidiar con esas respuestas de ansiedad, pero que no mantengan o contribuyan a aumentar el problema, ¿no? Tanto en la ansiedad como en la depresión, que son dos fenómenos que están muy relacionados, como les decía, superpuestos a veces, y a veces se presenta uno y después el otro. Un día podremos hablar en un episodio del podcast cómo están relacionados la ansiedad y la depresión, pero siempre están relacionadas. Bueno, muy bien, hablemos del tratamiento entonces, basado en el protocolo unificado. La verdad es que no difiere en nada de las terapias cognitivos conductuales y las técnicas e intervenciones de toda la vida que conocemos. Lo único que se puede decir que se ayorna o que le agrega como más moderno, entre comillas, es el mindfulness, que recordemos que en esa época, en la época donde publicó el protocolo unificado Barlow, estaban todas las publicaciones también de John Kabat-Zinn y todo el MBSR, ¿no? Este movimiento del método de reducción del estrés basado en mindfulness y demás, y que se agrega como parte del tratamiento. Pero la verdad es que no difiere en nada de que las personas reconozcan
sus emociones, las relaciones que hay entre sus emociones, sus pensamientos y sus acciones. O sea, se hace mucho énfasis en este modelo de 3 partes, emoción, pensamiento y acción, muy típico de la terapia cognitiva, y se enseña a los pacientes a comprender esa interacción, a registrar esas respuestas que tienen y a responder de una forma más adaptativa a esas emociones negativas, ese afecto negativo que Barlow describe, que forma parte como de un proceso dentro de estos llamados trastornos emocionales. Entonces la verdad que no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, es lo de siempre, es exposición, es discriminación, es registrar la conducta, comprender lo que pasa, ir exponiéndome, es decir, teniendo otro tipo de forma de responder a las emociones negativas. Pero bueno, en un próximo episodio podríamos hacer, si ustedes están interesados, un episodio con todos los módulos del tratamiento, una segunda parte. Pero ahora sí yo les voy a contar cómo el tratamiento se resumiría, cuáles serían los módulos principales, las partes fundamentales del tratamiento, y eventualmente yo les voy a compartir cómo yo lo veo más simplificado, ¿no? Como la visión eduquera del protocolo unificado, que es más unificado todavía, más simple todavía. Pero bueno, siguiendo al autor, según Barlow, tenemos 5 módulos principales que tienen como una función clave en el tratamiento y en la regulación de las experiencias emocionales. El primero es la conciencia de la emoción centrada en el presente. Eso es tener mindfulness, básicamente, ¿sí? Que tendremos que hacer un episodio aparte para mindfulness. La verdad que se me pasó. Déjenme ahí en las preguntas si les interesa ese tema, porque en una época lo había estudiado bastante, hice varias formaciones sobre ese tema. Pero conciencia de la emoción en el presente, que básicamente, como les decía, es mindfulness. Luego, flexibilidad cognitiva, es otro punto que plantea, muy también de la mano con la visión de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que empezó a hablar de flexibilidad o inflexibilidad psicológica como proceso. La evitación emocional, por otro lado, que es típico cuando hay una emoción negativa, tendemos a evitarla y hacer cosas para no sentirla, y normalmente eso suele ser contraproducente, por eso lo de la evitación es muy importante trabajarlo. La conciencia y tolerancia de las sensaciones físicas. Esto es muy importante porque si yo me siento mal y lo que voy a hacer es evitar, y evitar es contraproducente, eventualmente el terapeuta me va a decir que me exponga y que pueda tolerar esa sensación de malestar, porque después va a ser mejor para mí. Pero como me cuesta y evito, de distintas formas, pero evito, entonces poder aumentar la tolerancia al malestar es muy importante también como parte del tratamiento. Y luego señala la exposición interoceptiva o a las emociones. Ni más ni menos que la exposición de toda la vida. La exposición, tenemos un episodio del podcast que hablamos de exposición en casos complejos, pero es la exposición de toda la vida. Entonces, señala el autor que estos módulos se centran en la conciencia emocional centrada en el presente, la flexibilidad, las conductas impulsadas por la emoción y el conocimiento y la tolerancia que tenemos de las sensaciones físicas displacenteras. Cada módulo se basa en el modelo de los 3 componentes, ¿no? Que tienen que ver con pensamiento, emoción y conducta, estas 3 partes básicas de la terapia cognitiva, y se enfocan en aumentar la conciencia del paciente sobre la interacción de esos componentes en el momento presente. Y en lugar de centrarse en mecanismos específicos o síntomas específicos de los trastornos por separados, de las etiquetas diagnósticas del DSM, se centran en procesos subyacentes a todos los trastornos emocionales, como es la regulación emocional, la flexibilidad psicológica, la tolerancia al malestar, el afecto negativo. E incluso Barlow alienta a todos los terapeutas a terminar todos los módulos de tratamiento, incluso si no parecen estar directamente relacionados con el problema presente por el paciente, ya que cada módulo podría proporcionar distintos beneficios adicionales a la regulación emocional y al bienestar general de la persona. La visión de Eduquera de esto sería como la simplificación a lo Nico de lo que veo en este protocolo. Yo lo definí en 4 partes, para que ustedes lo entiendan. Después, un día, como les decía, hacemos una segunda parte y hablamos de los módulos de tratamiento. Pero podríamos hablar de 4 partes. Preparar terreno, le llamé una, que es preparar terreno, es siempre que uno va a decir voy a hacer algo, bueno, tenés que preparar el terreno. Cualquier conducta que vayas a hacer, vos querés, no sé, ponerte a leer o decís voy a entrenar más o voy a ir a hacer esto o me quiero proponer, vas a tener que ver si tenés las herramientas adecuadas, si tenés las cosas para ir a entrenar, si tenés los libros, si pensabas leer, si tenés el espacio adecuado para leer, si pensabas leer, si no va a haber ruido en ese momento, si va
a tener luz, si vas a... Bueno, un montón de detalles que hay que ver, hay que preparar el terreno antes de la acción. Después, la segunda parte es discriminar, le llamo yo, ¿no? Que es esto de la conciencia plena, del tomar conciencia de los pensamientos, de las emociones y de la conducta, de cómo se relacionan y cómo yo me comporto ante esas cosas. Bueno, no es ni más ni menos que discriminar. Discriminar en términos conductuales no es una mala palabra, no es una palabra peyorativa o con un significado negativo, sino que quiere decir discernir, diferenciar entre una cosa y la otra, es discriminar. Entonces, cuando yo discrimino es cuando me empiezo a dar cuenta de mis experiencias emocionales, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis conductas en los distintos contextos. Y necesito darme cuenta para poder entrar en contacto con eso y no tener una conducta desadaptativa. Una conducta desadaptativa en este caso sería evitar el malestar. Entonces, para poder entrar en contacto, que es la tercera parte, necesito antes discriminar. Entonces, preparar terreno, discriminar, entrar en contacto, que sería la parte de exposición, y lo otro es mantener el cambio, también llamado prevención de recaídas o consolidación del cambio, como lo quieran llamar. Básicamente es que la persona que logró un determinado cambio no vuelva para atrás y siga manteniéndolo. Así que eso es todo lo que tenía que decir hoy acerca del protocolo unificado transdiagnóstico de Barlow. Después me cuentan si les gusta estos temas, podemos profundizar más en lo transdiagnóstico, en los trastornos emocionales, en los protocolos de estas características que me parecen que son muy útiles. Vayan al newsletter, abran el newsletter y se van a encontrar con un recurso descargable específico para profundizar sobre este tema del protocolo transdiagnóstico de Barlow. Y espero sus comentarios, preguntas o sugerencias para temas de futuros episodios. Espero que les esté gustando el podcast. Les mando un saludo a todos y nos vemos la próxima. Chau.